Primero, como siempre, colocándonos antes de la enfermedad. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo tanto del cáncer gástrico como del cáncer de esófago. ¿Qué nos puedes decir? Pues a ver, quizás podríamos diferenciar un poquito entre el cáncer gástrico y el esófago. Empezando por el esófago, uno de los factores de riesgo más importantes es lo que se conoce como reflujo esófago-gástrico, que es que realmente los fluidos ácidos que están normalmente en el estómago muchas veces suben hacia arriba y pueden inflamar de forma crónica el esófago. No está preparado para recibir esa acidez y puede producir una inflamación crónica que lleva a una alteración de la mucosa del esófago. Eso es uno de los efectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el adenocarcinoma de esófago, y está muchas veces muy relacionado con la dieta, pues con la obesidad, con dietas, con comidas muy copiosas, con el alcohol, que son factores de riesgo que tienen mucha importancia en este tumor. En cuanto al cáncer gástrico, pues se ha visto que la dieta también tiene mucha influencia. Dietas procesadas está claramente demostrado que influyen. Dietas pobres en frutas y en vegetales y pobres en fibra. Estos también están muy relacionadas. Dietas muy ricas en sal también pueden influir, pero de forma un poquito diferente. También está muy relacionado con infecciones con una bacteria que se conoce como el Helicobacter pylori, que se detecta muchas veces en estos pacientes y en ocasiones en pacientes que no tienen ningún tipo de patología y que pueden tratarse, y que están muy relacionadas con el desarrollo a posteriori de este tumor. Hemos visto que estos factores son un poco diferentes a los factores que conocemos en otros tumores. Es verdad que algunos, como la obesidad, el tabaco o el alcohol, sí que son un poco frecuentes en casi todos, pero el tema del esófago del reflujo gastroesofágico o el del Helicobacter pylori son un poco más desconocidos para la población. Conociendo los factores, ¿cómo podemos prevenirlos? Pues realmente es fácil, porque lo que hay que hacer es modificar los hábitos. Hay que intentar evitar tener un peso adecuado, hacer ejercicio, tomar una dieta sana. Por ejemplo, muchas veces evitar comidas muy copiosas de golpe, intentar no beber alcohol, y que pase un tiempo entre que comemos y nos tumbamos. Por ejemplo, eso de cenar a las 10 de la noche e irnos inmediatamente a dormir, eso pues aumenta mucho las posibilidades de que esa digestión no la hagas correctamente y que pues tengas más reflujo y que se vaya irritando de forma crónica el esófago. Ese es el problema, ¿no? La irritación crónica del Claro, esófago. eso es lo que puede hacer que poco a poco vaya cambiando o se vayan produciendo alteraciones en lo que es la mucosa del esófago, y esas inflamaciones crónicas con el tiempo pueden aumentar o aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer. No significa que todos los pacientes que tengan reflujo o que desarrollen un esófago de Barrett vayan a desarrollar un cáncer, pero sí que cuando se desarrolla este esófago de Barrett sí que ya se tienen que hacer controles clínicos y endoscópicos seguidos, porque hay que ir vigilando mucho esa mucosa. Que todo eso va, digamos, seguido por parte de medicina digestiva, ¿no? Con repetidas gastroscopias que van Exacto. comprobando si hay parte de la mucosa que está irritada, que se convierte o no en tumoral, y es cuando ya pueden hacer un tratamiento. Y con respecto Exacto. al cáncer gástrico del pylori, ¿qué nos puedes decir? ¿Síntomas que puedan guiar a los pacientes para sospecharlo o tratamiento que se suele hacer? ¿Cómo funciona? Pues a ver, el problema es que los síntomas que da son síntomas bastante inespecíficos, pero por ejemplo, pues la sensación de que haces mal la digestión, lo que se conoce como dispepsia, que cuando comes pues tienes la sensación de que estás hinchado, de que tienes molestias abdominales. Eso puede ser o dolores en la boca del estómago, sensación de pesadez. Eso es uno de los síntomas que están relacionados y que muchas veces puede ser la causa puede ser que tengas una infección. Entonces, lo bueno que tiene la detección de esta infección es que se puede detectar de una manera sencilla, o bien hay dos técnicas que se utilizan con mayor frecuencia, que es por un lado el test del aliento, que consiste en soplar en una bolsa, y en eso y sobre ese aire, digamos, que exhalas, se puede analizar la existencia de la bacteria, pero también se puede hacer sobre una toma en las heces. Entonces es una manera fácil de diagnosticarlo y poco invasiva. El problema que tenemos es que se solicita cuando una persona tiene síntomas. Realmente no hay una prueba de cribado que esté establecida para detectar el cáncer de esófago o el cáncer de estómago, como puede haber, por ejemplo, en el cáncer colorectal o en el cáncer de mama. Y eso, en ese sentido, vamos por detrás. Vale, pero puede ser que en el futuro, simplemente en políticas, no sabemos, igual en otros países llevan un poco más de ventaja con respecto a eso, pero también porque está más demostrada la relación y es más frecuente el hallazgo del pylori.
Claro, la infección o los tumores gástricos son más frecuentes en países asiáticos, entonces en esta población están como mucho más desarrolladas estas técnicas. Aquí en Europa a día de hoy todavía no está establecido las pruebas de cribado. Quizás para toda la población será complicado demostrar que realmente hay un beneficio, sí, un beneficio en hacer todas estas técnicas a toda la población de forma seriada, pero quizás se pueden seleccionar poblaciones con mayor riesgo en los que se pueden hacer esas pruebas. Focalizar estas pruebas. Muy bien. Vamos ahora a la parte en la que ya sabemos, bueno, ya sabemos, no, todavía no, pero que hay un paciente que tiene un tumor, un cáncer gástrico o esofágico. ¿Qué síntomas tiene que tener en cuenta o por los que se tiene que alarmar para acudir al médico de atención primaria o al hospital para empezar un estudio? ¿Cuáles son las pruebas ahora digo, los síntomas que pueden hacer saltar la alarma? Pues, por ejemplo, en el cáncer de esófago, claramente la sensación de que no puedes tragar. El término médico es la disfagia, pero es la sensación de que no pasa la comida. Entonces, es algo que va progresivamente y que la persona lo nota y sobre todo que no se pasa. Entonces, eso es un síntoma muy claro, muy típico del cáncer de esófago y es un motivo por el que hay que consultar, que si luego no es nada fenomenal, pero es un síntoma por el que hay que consultar. Muchas veces incluso esa dificultad del paso del alimento se ve como un inicio de atragantamientos, ¿no? Pacientes que empiezan a intentar tragar y la comida, en vez de pasar por el tubo digestivo, pasa al aparato respiratorio y hacen atragantamientos, incluso con neumonías. Entonces son Claro. síntomas que tienen que tener en cuenta. Claro, en ese caso, pues lo que se produce es que muchas veces aparece la tos con la ingesta. Cuando estás comiendo pueden aparecer accesos de tos. Pero bueno, eso es menos frecuente cuando ya son tumores más avanzados. Pero sí que es verdad, el síntoma muy típico que cuentan los pacientes en la consulta es la sensación de que cada vez tienen más dificultad para tragar, para que pase el alimento. Y luego yo creo que otro síntoma muy importante es la pérdida de peso y la pérdida de apetito sin una causa aparente. Es un síntoma muy frecuente tanto en el cáncer de esófago como en el cáncer gástrico. Y luego de una forma más general, que es más inespecífica, pero que yo creo que también hay que consultar, es la sensación de que estás haciendo mala digestión, de que cuando comes tienes dolor con las ingestas, que te cuesta comer, ¿no? Sensación de distensión abdominal, de mucho aire, pues eso, de digestiones pesadas que conocemos. Por lo que estos síntomas son bastante inespecíficos y es verdad que muchas veces el diagnóstico de ese tipo de tumores es tardío y la enfermedad ya está avanzada porque es difícil relacionar estos síntomas con el tumor y también es verdad que estos síntomas pueden aparecer en otros tipos de patologías.